Hola, bienvenidos a esta nueva exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en la nueva Ley Procesal del Trabajo de Perú, la Ley 29497, más conocida como la NLPT. Tenemos delante una guía bastante completa sobre cómo se aplica esta ley. La misión es desglosar sus puntos más importantes para entender de verdad cómo funciona este sistema judicial para los temas laborales. ¿Qué la hace distinta a lo que había antes? ¿Cómo intenta ser más rápida y más justa? ¿Ok? Vamos a desmenuzar esto. Exacto. Vamos a analizar sus bases, cómo se desarrollan los procesos, el manejo tan particular de las pruebas y, las distintas formas en que pueden terminar los casos laborales bajo esta normativa. Es una ley que nació con la ambición de darle un giro a la justicia laboral, buscando que sea más ágil y sobre todo que proteja más al trabajador. Veremos cómo ciertos principios, como la oralidad, que todo se diga de viva voz, y la inmediación, que el juez esté cara a cara con las partes, cambian por completo el escenario judicial al que estábamos, acostumbrados. Perfecto. Arranquemos entonces por los fundamentos. ¿Cuál es la esencia de esta ley? Su propósito central. Su naturaleza es bastante clara y marca una diferencia importante. Se concibe como un derecho procesal autónomo, sí, pero con una vocación muy marcada de protección hacia el trabajador. Esto no es menor, porque parte de reconocer que en la cancha laboral, pues las partes no arrancan iguales. Hay una desigualdad material real entre empleador y trabajador. Claro, una desventaja de inicio. Exacto. Y la ley busca activamente nivelar ese terreno, equilibrar un poco la balanza. Sus principios rectores, como el famoso indubio pro operario, que significa que si hay una duda razonable al interpretar una norma o valorar una prueba, pues se debe favorecer al trabajador, no solo sirven para interpretar la ley, sino que también funcionan como una especie de comodín, para cubrir posibles vacíos o lagunas legales. Entiendo. Es como un seguro a favor de la parte más débil. Tal cual. Es un seguro a favor de la parte considerada más débil. Entiendo. Entonces, esa vocación protectora es el eje. ¿Y cuáles son esos principios clave que la mueven en la práctica? Los que realmente se sienten en el día a día del juzgado. Ajá. Aquí la cosa se pone bien interesante, porque estos principios son el motor del cambio. Son varios, pero los que más resaltan y definen a la NLPT son, yo diría, estos. Primero, la oralidad y la inmediación. Como te adelantaba, la idea es que el juez tenga contacto directo, sin intermediarios, con las partes y con las pruebas. El debate oral, la palabra hablada en la audiencia, tiene mucho más peso que los papeles, que los escritos. Esto obliga a una preparación distinta, ¿no? Y a una presencia activa en las audiencias. Claro, ya no es solo mandar el escrito y esperar. Exacto. Es un cambio radical frente al antiguo expediente de papel, lleno de folios y folios. Luego, la concentración y celeridad. Se busca rapidez, eficiencia. El proceso se concentra en unas pocas audiencias clave donde se resuelve, idealmente la mayor parte del caso. La meta era muy ambiciosa, Se hablaba de reducir procesos que antes podían demorar fácil 3 o 4 años. Uf, larguísimo. A un promedio de 6 meses. 6 meses. Suena casi a ciencia ficción comparado con los plazos anteriores. ¿Se logra en la realidad esa meta tan optimista, considerando la carga de los juzgados? Bueno, es un desafío constante, hay que ser sinceros. La ley pone las herramientas, pero la carga procesal, los recursos disponibles, todo eso influye mucho. Sin embargo, la estructura está diseñada para esa celeridad. Otro principio clave es la primacía de la realidad. Este es un clásico del derecho laboral, pero la NLPT lo refuerza mucho. ¿Qué significa exactamente? Significa que lo que de verdad pasó en la relación laboral, en los hechos, pesa más que lo que digan los papeles o los contratos formales. Por ejemplo, si un contrato dice locación de servicios, pero en la práctica diaria había horario fijo, jefe directo, órdenes claras. Subordinación, vemos. Eso es. Manda la realidad. Era una relación laboral. Esto es vital porque busca evitar las simulaciones, los contratos que esconden una relación de trabajo real. Y finalmente, el rol protagónico del juez. Bajo la NLPT, el juez no es un árbitro pasivo que solo escucha y lee papeles, para nada. Tiene un rol mucho más activo. Dirige el debate, puede hacer preguntas directamente a las partes, a los testigos, puede ordenar pruebas que nadie pidió si las cree necesarias. O sea, se mete más en el caso. Se mete mucho más. Y tiene el deber de intervenir para equilibrar esa desigualdad de la que hablábamos. Es un juez mucho más involucrado. Comprendo. Principios potentes enfocados en agilizar y proteger. Ahora,
En cuanto al ámbito de aplicación, ¿qué tipo de conflictos laborales cubre esta ley? ¿Y dónde tiene uno que presentar la demanda? ¿A qué puerta tocar? El ámbito es bastante amplio. La ley lo llama omnicomprensivo. Cubre los conflictos jurídicos que nacen de la prestación personal de servicios, ya sean de naturaleza laboral pura, formativa, como las prácticas preprofesionales o profesionales, o incluso los que surgen en relaciones de cooperativismo y trabajo. O sea, casi todo lo que huela a trabajo para otro. Básicamente, si huele a trabajo subordinado o algo parecido, probablemente caiga bajo esta ley. Ahora, la competencia, o sea, qué juzgado específico va a ver el caso, se define principalmente por la cuantía del reclamo. El monto que se pide en la demanda es clave. Y ese monto se mide usando la Unidad de Referencia Procesal, la famosa URP. Ujú. Recuérdanos brevemente qué función cumple esa unidad, que siempre aparece en temas legales. Claro, la URP, Unidad de Referencia Procesal, es como un termómetro económico que usa el Poder Judicial. No es la UIT, es otra cosa. Sirve para calcular el valor de las tasas judiciales, las multas, y, como en este caso, para decidir qué tipo de juzgado es competente según el valor de lo que se reclama. Es una forma de estandarizar esos umbrales año a año. Perfecto. ¿Y cómo se aplica ese umbral en lo laboral? Es una división bastante directa. Si el monto total reclamado es menor a 50 URP, el caso le corresponde al juzgado de paz letrado laboral. Si el monto es superior a 50 URP, la competencia es del juzgado especializado de trabajo. Dentro de este último, dependiendo del tipo de pretensión, si es solo pago de beneficios o si incluye reposición, etc., el caso se puede tramitar como un proceso ordinario, que tiene más etapas, o uno abreviado, que es más rápido. ¿Y qué es indispensable para poder iniciar el proceso? ¿Algún requisito previo que no pueda faltar? Hay un requisito clave en la demanda misma. Debe incluir un petitorio cuantificado. Cuantificado. O sea, ponerle números claros. Exacto. La demanda tiene que detallar de forma clara y numérica cuánto dinero se está reclamando por cada concepto. Sueldos impagos, gratificaciones no pagadas, CTS, lo que sea. Incluso si se pide algo no monetario, como la reposición, igual hay que cuantificar los beneficios económicos asociados, como los sueldos caídos. Sin esta cuantificación específica, la demanda podría ser rechazada o declarada inadmisible. Es un punto formal pero importante. Y un dato relevante que simplifica bastante el inicio. A diferencia de lo que pasaba antes o en otros ámbitos, no es obligatorio intentar una conciliación administrativa previa ante el Ministerio de Trabajo para poder ir al Poder Judicial. Ah, mira, eso es interesante. Sí, si el trabajador lo desea, puede presentar su demanda directamente ante el juez laboral, sin ese paso previo. Puede ir, si quiere, a la conciliación administrativa, pero no es un requisito para demandar. Hablemos ahora de la mecánica procesal. Mencionaste la oralidad como un cambio fundamental. ¿Cómo se vive eso en las audiencias? ¿Cuáles son las reglas del juego ahí dentro? Bueno, la NLPCT apuesta todo a la oralidad. Las audiencias son el corazón del proceso, de verdad. Ahí es donde pasan las cosas importantes. Se exponen los argumentos, se interroga a los testigos, se debaten las pruebas. Y para que quede constancia fiel de todo, lo actuado se graba íntegramente en audio y video. Estas grabaciones reemplazan en gran medida las antiguas actas escritas larguísimas. Que a veces ni se entendían bien. Exacto. Y le dan mucha transparencia al proceso. Cualquiera en teoría puede ver y escuchar lo que pasó en esa audiencia. Y como decíamos, el juez dirige activamente la audiencia, guía el debate, hace preguntas, controla los tiempos y tiene una herramienta importante. Puede sancionar la mala fe procesal o las conductas dilatorias. Conductas dilatorias. ¿Te refieres a hacer tiempo, a las criolladas? Justamente. Si una de las partes o su abogado empieza con esas tácticas para demorar el juicio o entorpecerlo, el juez puede aplicar multas u otras sanciones. Se busca un litigio limpio y sobre todo rápido. Si el proceso busca ser tan rápido con la oralidad, ¿cómo se maneja algo que siempre frena todo? Las notificaciones. Suelen ser un cuello de botella terrible. Sí. La NLPT intenta romper ese cuello de botella dándole prioridad absoluta a la notificación electrónica. Se usa la casilla judicial electrónica. Que es como un correo oficial del abogado, ¿no? La notificación se considera válidamente realizada al segundo día hábil siguiente de haber sido depositada en esa casilla.
Se acabó. En teoría, la larga espera del notificador físico, que a veces no te encontraba o demoraba semanas. Eso sí que debería acelerar las cosas bastante. ¿Alguna otra regla sobre notificaciones que sea relevante? Sí, hay otra regla muy práctica y muy ligada a la oralidad. Lo que se resuelve o decide durante una audiencia se considera notificado en ese mismo momento, a todas las partes que estuvieron presentes, Ajá. o que debieron haber estado presentes. O sea, si tu abogado faltó a la audiencia sin una justificación válida, igual se te considera notificado de lo que se decidió ahí. Ah, qué práctico. O sea, no hay excusa de no me enteré. Exacto. La idea es evitar excusas para demorar y mantener el ritmo del proceso. Responsabilidad de las partes de estar atentas. Otro tema práctico que siempre preocupa. ¿Quién paga los gastos del juicio? Hablemos de costas y costos. ¿Son lo mismo? Buena pregunta. No son exactamente lo mismo. Las costas son los gastos directos del proceso, como las tasas que hay que pagar al Poder Judicial para ciertos actos. Los costos del proceso, por otro lado, se refieren a los honorarios del abogado de la parte que ganó el juicio. La regla general, similar a otros procesos, es que la parte que pierde el juicio, o sea, la parte vencida, debe reembolsarle estos gastos, costas y costos a la parte vencedora. Pero si la ley tiene esa vocación protectora hacia el trabajador, ¿no hay alguna facilidad para él en este punto? Porque pagar abogado y gastos puede ser una barrera. Exacto, aquí se nota clarísimo esa protección. Hay una exoneración muy importante. El trabajador litigante está exonerado automáticamente de pagar costas y costos si el monto total de las pretensiones que reclamó en su demanda no supera las 70 URP. 70 URP. Es un monto considerable. Sí, es un umbral bastante alto, pensado justamente para que el temor a pagar los gastos del juicio no desanime al trabajador de reclamar sus derechos, especialmente en casos de montos menores o medianos. Y esa exoneración es absoluta si está por debajo de 70 URP, sin excepciones. Casi absoluta. Hay una excepción importante, y lógica también, si el juez considera que el trabajador actuó con temeridad o mala fe evidente durante el proceso. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ejemplo, si demandó sabiendo perfectamente que no tenía derecho, si presentó pruebas falsas a propósito, o si usó tácticas claramente obstruccionistas durante el juicio. En esos casos excepcionales, aunque reclame menos de 70 URP, el juez sí podría condenarlo a pagar costas y costos. Entendido. Pero la regla general, que es lo que aplica en la mayoría de casos, es la exoneración para garantizar el acceso a la justicia. Entremos ahora al núcleo de cualquier juicio. La prueba. Esto siempre es complicado. ¿Cómo maneja la NLPP la carga de probar los hechos? ¿Quién tiene que demostrar qué cosa? La regla base, como en casi todos los sistemas procesales, es: quien afirma un hecho tiene la carga de probarlo. Si yo como trabajador digo que hice horas extras y no me las pagaron, en principio yo debería presentar pruebas de que las trabajé. Pero, y este es un pero gigante en lo laboral, la NLPT establece reglas específicas de inversión de la carga de la prueba para ciertos hechos cruciales. Inversión de la carga. ¿Qué implica eso exactamente? ¿Que la responsabilidad de probar pasa al otro lado? ¿Al empleador? Exactamente eso. Para ciertos hechos que son fundamentales en la relación laboral, la obligación de probar no recae en el trabajador que los alega, sino que se traslada, se invierte hacia el empleador. Es el empleador quien tiene que demostrar con documentos y pruebas fehacientes, por ejemplo, el pago de la remuneración y de todos los beneficios sociales. Gratificaciones, CTS, vacaciones pagadas, utilidades si corresponde. Tiene que mostrar las boletas, los depósitos. Correcto. Debe mostrar las boletas de pago firmadas, las constancias de depósito bancario, los registros contables, etc. También tiene que probar que cumplió con otras obligaciones importantes, como registrar al trabajador en planilla desde el inicio, respetar la jornada máxima de trabajo o las normas de seguridad y salud. Y un punto clave, importantísimo: si hubo un despido, es el empleador quien debe probar la causa justa que motivó esa decisión. Si alega una falta grave del trabajador, tiene que demostrarla con pruebas contundentes. Eso realmente cambia las cosas. Le quita un peso enorme al trabajador, que a menudo no tiene acceso fácil a toda esa documentación que maneja la empresa. Totalmente. Es una de las manifestaciones más claras de la protección al trabajador en esta ley. ¿Y qué sucede si solo se logra probar que una persona trabajó para otra, pero no hay un contrato claro o formal? O el contrato dice una cosa, pero la realidad era otra.
Allí entra en juego otra figura muy protectora y muy usada, la presunción de laboralidad. Si el trabajador consigue demostrar la existencia de la prestación personal de servicios, o sea, acredita que trabajó personalmente para ese empleador, que le dedicaba su tiempo, que seguía ciertas directivas, la ley presume que entre ellos existió una relación laboral a plazo indeterminado. ¿Se presume así nomás, automáticamente, comprobar que trabajó? Sí, es una presunción juris tantum. Esto significa que admite prueba en contrario, pero de nuevo, invierte la carga. Una vez que el trabajador prueba que prestó servicios, se asume que fue bajo un contrato laboral indefinido, el más estable. Le toca entonces al empleador romper esa presunción. ¿Y cómo puede el empleador romperla? Probando que la relación no era laboral, por ejemplo, demostrando que era un contrato civil real, como una alocación de servicios, sin subordinación, sin dependencia. O que, si bien era laboral, estaba sujeta a un contrato temporal que estaba debidamente justificado por una causa objetiva válida, obra determinada, necesidad de mercado, etc. Y que además cumplía todas las formalidades de ley. Complicado para el empleador si no tiene todo en regla. Definitivamente. Si el empleador no logra probar eso, se confirma la presunción. Era un contrato laboral estable. Esto es clave porque combate la informalidad y el uso de contratos temporales fraudulentos o mal justificados. Hablando de pruebas, mencionaste que el proceso busca ser rápido. ¿Cuándo se tienen que presentar estas pruebas? ¿Hay chance de presentarlas más adelante si se me olvida algo o aparece algo nuevo? Aquí la regla es bastante estricta, justamente para favorecer esa celeridad y el orden del proceso. Los medios probatorios, ya sean documentos, declaraciones de testigos, pericias, inspecciones judiciales, lo que sea, deben ofrecerse únicamente en los llamados actos postulatorios. Actos postulatorios, o sea, al inicio. Exacto. Esto significa que el demandante debe presentar y ofrecer todas sus pruebas junto con su escrito de demanda y el demandado debe hacer lo propio junto con su escrito de contestación de demanda. No hay, en principio, una segunda oportunidad para ofrecer pruebas nuevas más adelante en el proceso. Entiendo. Hay que poner toda la carne en el asador desde el principio. Estrategia pura desde el vamos. Tal cual. Hay que planificar bien qué se va a probar y con qué desde el momento cero. Pero, ¿qué pasa si el juez, después de ver las pruebas que presentaron las partes, siente que todavía no tiene suficiente información para tomar una decisión justa? ¿Se queda atado de manos a lo que le dieron? No necesariamente. Aquí entra otra manifestación importante del rol activo del juez. La facultad de ordenar prueba de oficio. Si el juez considera que las pruebas que ofrecieron y actuaron las partes son insuficientes para formar su convicción sobre los hechos que se están discutiendo, puede disponer por su propia iniciativa que se actúe alguna prueba adicional. Aunque nadie la haya pedido. Aunque nadie la haya pedido. Si él cree que es pertinente, relevante y necesaria para resolver bien el caso, la puede ordenar. Por ejemplo, podría ordenar una nueva pericia, llamar a declarar a alguien que no fue ofrecido como testigo por las partes, o pedir documentos adicionales a alguna entidad. Eso sí, debe hacerlo siempre respetando el derecho de defensa de ambas partes, ¿no? Dándoles oportunidad de pronunciarse sobre esa prueba nueva. Avanzando ya hacia el desenlace del proceso, ¿de qué otras formas pueden terminar estos juicios laborales, aparte de la clásica sentencia después de todo el recorrido, que a veces llega muy tarde? Claro, no todo termina en sentencia. Hay varias formas alternativas de conclusión. Las más positivas, digamos, son la conciliación y la transacción. Ambas son en esencia acuerdos a los que llegan las partes para ponerle fin al conflicto. Pueden darse en cualquier momento del proceso, incluso durante la audiencia misma o antes de que se dicte la sentencia. El juez siempre va a promover que las partes conversen. Pero, y esto es un punto crucial en materia laboral, que no hay que olvidar, estos acuerdos no son válidos automáticamente solo porque las partes firmen un papelito. Necesitan ser homologados por el juez. ¿Homologados? ¿Qué significa eso? ¿Que el juez les da el visto bueno? Exacto. Homologar significa que el juez revise el acuerdo y le da su aprobación oficial, su sello de validez legal. ¿Y qué revisa el juez con lupa? Principalmente que el acuerdo no esté vulnerando derechos indisponibles del trabajador. Derechos indisponibles. ¿Podrías darnos ejemplos concretos de esos derechos que no se pueden negociar a la baja? Claro. Son aquellos derechos laborales mínimos que la ley considera irrenunciables. El trabajador no puede renunciar a ellos ni siquiera voluntariamente en un acuerdo.
porque se entiende que está en una posición más débil para negociar y podría aceptar algo perjudicial. Ejemplos típicos son la compensación por tiempo de servicios, la CTS, el derecho a vacaciones anuales pagadas, las gratificaciones legales de fiestas patrias y Navidad, la remuneración mínima vital. Esos son intocables. O sea, si el acuerdo dice te pago tus sueldos atrasados, pero ya no me reclamas la CTS que te debo. Exacto. Si el juez ve que el acuerdo implica eso, que el trabajador renuncia a la CTS que ya se le debía, no lo va a homologar. No le dará validez a esa parte del acuerdo o al acuerdo completo. Tiene que proteger esos mínimos. Otra forma de terminar el proceso, aunque no es deseable para nadie, es el abandono. Abandono. ¿Cómo así? Esto se produce si las dos partes, o sea, demandante y demandado, faltan injustificadamente a una audiencia señalada por segunda vez consecutiva. Si ya faltaron una vez, se les cita de nuevo, y vuelven a faltar sin justificación. Pucha, qué descuido. Sí. En ese caso, el juez puede declarar el abandono del proceso, que es como archivarlo por una presunta falta de interés de las partes en continuarlo. Antes mencionaste algo sobre medidas especiales. Te referías a las medidas cautelares, ¿verdad? ¿Cómo operan en este proceso laboral? Son para asegurar el resultado. Exacto. Las medidas cautelares son como una red de seguridad procesal. Su objetivo es asegurar que la decisión final del juez, la sentencia, pueda cumplirse en la práctica y no se vuelva papel mojado. Buscan evitar que, mientras dura el juicio, que aunque la NLPT busque rapidez, igual toma un tiempo considerable, el derecho que se reclama se pierda, se frustre o se vuelva imposible de ejecutar después. La NLPT dice que se pueden aplicar las medidas cautelares que ya existen en el Código Procesal Civil, que son varias, pero también regula algunas específicas para el ámbito laboral, que son muy importantes y muy usadas. ¿Y cuáles son esas medidas cautelares laborales más destacadas, las que más se ven? Hay dos que son particularmente relevantes y se usan con bastante frecuencia. La primera es la reposición provisional. Mediante esta medida, el juez puede ordenar que el trabajador sea reincorporado temporalmente a su puesto de trabajo mientras dura el juicio. Wow, o sea, volver a trabajar mientras sigue el juicio. Sí, pero ojo, no es para todos los casos de despido. Se aplica en situaciones específicas donde hay indicios fuertes, casi evidentes, de un despido ilegal o inconstitucional. Como por ejemplo, el despido de una trabajadora embarazada, de un dirigente sindical con fuero de protección, de una persona con discapacidad sin motivo justificado, o en casos de despidos nulos por discriminación o fraudulentos muy claros. Busca proteger al trabajador de los efectos inmediatos y graves del despido mientras se resuelve el fondo del asunto. La segunda medida importante es la asignación provisional. Si la reposición provisional no es posible porque quizás el puesto ya no existe o la relación está demasiado deteriorada o si el juez no la considera la medida más adecuada para ese caso concreto, puede optar por ordenar que se le pague al trabajador una suma de dinero mensual para su subsistencia durante el proceso, como para que pueda aguantar mientras dura el juicio. Lo interesante es que, usualmente, esta asignación se paga con cargo a la CTS, a la compensación por tiempo de servicios, que el trabajador ya tuviera acumulada y depositada en el banco. El juez oficia al banco para que le vayan liberando esos fondos mensualmente. Y aquí viene una regla clave que a veces genera debate y preguntas. Estas dos medidas, reposición provisional y asignación provisional, son alternativas, no son acumulativas. O sea, o una o la otra. Exacto. El juez debe elegir una u otra, según las circunstancias del caso, pero no puede concederle ambas al mismo trabajador en el mismo proceso. O te reponen provisionalmente o te dan la asignación, pero no las dos cosas juntas. Entendido. Son herramientas fuertes para evitar que el trabajador quede desprotegido durante el juicio, lo cual es clave. Y si finalmente se obtiene una sentencia firme, que ordena, por ejemplo, pagar beneficios o reponer a alguien, ¿qué pasa si la parte que perdió no cumple voluntariamente? ¿Cómo se fuerza el cumplimiento? ¿Se queda ahí nomás? No, claro que no. Para eso existe el proceso de ejecución. Es la etapa final, la que busca el cumplimiento forzoso de lo que ordena un título ejecutivo. En el ámbito laboral, los títulos ejecutivos más comunes son las sentencias judiciales firmes, o sea, cuando ya no caben más recursos, las actas de conciliación que fueron aprobadas por el juez, las homologadas que mencionamos o los laudos arbitrales firmes que resuelven conflictos jurídicos laborales. Ya, documentos que ya tienen fuerza de ley, digamos. Eso es. Lo práctico es que este proceso de ejecución, por regla general, se tramita ante el mismo juez que vio el caso principal,
No hay que empezar de cero en otro juzgado ni nada por el estilo. Lo que busca agilizar la ejecución y que el juez que conoce el caso lo termine. ¿Algún detalle particular sobre la ejecución en materia laboral que valga la pena mencionar? Sí, hay un dato interesante respecto a los aportes a las AFP no pagados, que es un problema bastante común lamentablemente. La cobranza judicial de esos aportes previsionales que el empleador le descontó al trabajador de su sueldo, pero nunca depositó en su cuenta individual de AFP. Esa cobranza específica es competencia exclusiva del Juzgado de Paz Letrado Laboral. Aunque sea mucha plata. Sí, y esto es lo particular, sin importar la cuantía de la deuda. Incluso si la deuda por AFP es millonaria, la ejecución de esa cobranza específica la ve siempre el juez de paz letrado. Es una competencia funcional asignada por ley. Entonces, si juntamos todas las piezas de este rompecabezas, ¿cuál es la foto general? ¿Qué representa la NLPT en el panorama de la justicia laboral peruana hoy en día? A mí me parece claro que la intención fue crear una herramienta procesal más ágil, ¿no? Más directa, menos formalista y mucho más conectada con la realidad material de cómo se dan las relaciones de trabajo en el Perú. La apuesta fuerte por la oralidad del juez como director activo del proceso y esas reglas especiales sobre quién debe probar qué, son definitivamente cambios muy profundos respecto al sistema anterior, que era más lento y escrito. Sin duda. El espíritu, el norte de la ley, es dar celeridad a procesos que antes podían ser una tortura por su lentitud, y al mismo tiempo proteger más eficazmente los derechos fundamentales de los trabajadores, partiendo siempre de esa premisa de desigualdad inicial que conversamos. Se busca una justicia más palpable, más cercana y, en teoría al menos, más eficiente, que se sienta que funciona. Pero como toda gran reforma, enfrenta desafíos en su implementación diaria, ¿no? La carga procesal en los juzgados es enorme, la capacitación constante de los jueces y abogados, la cultura litigiosa que a veces tenemos, todo influye en si se logran las metas. Y quizá una reflexión final para quienes nos escuchan. Considerando la complejidad que pueden alcanzar algunas relaciones laborales y la presión constante por resolver rápido, por cumplir metas de producción de sentencias, logra este modelo, con su fuerte acento en la oralidad y la velocidad, asegurar siempre una justicia que no solo sea expedita, sino también profundamente analizada, reflexiva y equitativa en todos los casos, especialmente en los casos más enredados, más complejos. ¿Se sacrifica a veces profundidad por rapidez? Es una tensión interesante que está ahí presente, algo sobre lo cual vale la pena seguir observando y pensando cómo mejorar. Un excelente punto para reflexionar, definitivamente. Muchísimas gracias por guiarnos en esta exploración tan detallada y clara de la nueva Ley Procesal del Trabajo peruana. Ha sido muy útil. Hasta la próxima.